Y le damos la bienvenida a Nuria Ginger, investigadora del CONICET y secretaria general de ATE CONICET Capital. ¿Cómo va, Nuria? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias como siempre por tu tiempo, por la entrevista. A nosotros nos parece muy importante, no solo hoy, sino siempre resaltar y remarcar el rol de los trabajadores y las trabajadoras de la ciencia en nuestro país. Así que bueno, queremos aprovechar también esta campaña nefasta de Milei para recordarle a quienes se olvidan cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras y también el rol que cumple en nuestro país. Sí, bueno, lo primero que me parece importante decir es que la verdad que nosotras, por lo menos desde el sindicato, no creemos que los votantes de Milei o de Bullrich quieran destruir el CONICET. Digo, eso me parece que es importante porque es un golpe de efecto que este hombre hace en su virulencia y su fascismo explícito, pero en realidad la mayoría del pueblo argentino reconoce el desarrollo científico-tecnológico y a los trabajadores y trabajadoras de CONICET como personas que trabajan para el bien común, digamos. No aparece como un problema que hay que ser, digamos, un gasto, un obstáculo, digo, eso no aparece. Me parece que eso es importante dejarlo claro porque no es que nosotras y nosotros pensamos que quienes optaron por votar en las PASO a Milei o a Bullrich están en contra nuestra. Digo, eso me parece que es importante. En segundo lugar, sí creemos fehacientemente que el proyecto que representa a Milei y el que representa a Bullrich, que es muy similar, digamos, uno más exacerbada su violencia y uno un poco menos, sí están en contra nuestra, en contra de los trabajadores y trabajadoras del Estado, pero no solamente en contra de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia, de la educación, de la salud pública, porque en realidad están en contra de lo público como el corazón de las clases dominantes de nuestro país, ¿no? Que discuten cada vez que pueden la existencia de derechos sindicales, de derechos laborales, de la salud y la educación pública nuevamente. Digo, este es no tiene nada de nuevo, digamos. En todo caso, lo que sí es nuevo de este momento, digo, no tiene nada de nuevo porque ya lo vimos en la dictadura, lo vimos con el macrismo, lo vimos con el menemismo. En todo caso, lo que sí tiene de nuevo es que estamos en un momento histórico, no solo en nuestro país, de una profundísima crisis y que en donde las clases dominantes tampoco encuentran el modo de salir de esa crisis, y estas expresiones fascistas como Trump, como Bolsonaro, Katz en Chile, etcétera, empiezan a proliferar como una respuesta gritona frente a la decepción, a la bronca, a la desesperación y desesperanza de una parte importante de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo, viendo que su situación no está resuelta, ¿no? Sí, agrego acá, no sé qué pensás, pero me parece que es una crisis profunda, económica y también representativa desde la dirigencia. Andamos todos sin saber muy bien qué hacer, quién toma nuestros reclamos. No sé vos qué observas en ese sentido. Evidentemente la profundidad de la crisis es muy grande, o sea, una crisis política y de representación, digo política en tanto no aparece una propuesta de futuro por parte de nadie. Digo, si uno mira, salvo algunas poquísimas excepciones, y yo creo que en ese sentido Grabois hizo un esfuerzo, en la mayoría de los discursos de esta campaña electoral no apareció nada nuevo. No apareció ninguna propuesta de resolución de los conflictos que sea nueva, digo, se echaron mano a viejas recetas, ¿no? Y me parece que eso, bueno, sobre todo en nuestro país, en donde hicimos un esfuerzo enorme para salir del macrismo,
donde el pueblo puso todo, incluidos sus mártires, sus muertos, para vencer al macrismo lo antes posible, y llegamos bueno, transitamos un gobierno que construimos entre todos y que tenía una agenda popular, y particularmente en el caso de la ciencia y la tecnología tenía una agenda muy clara, la apertura del convenio colectivo de trabajo en CONICET, los derechos laborales para becarios, bueno, el blanqueo del salario, el aumento salarial, y de esa agenda, que era una agenda común y compartida que construimos peleando, casi no se cumplió nada, digamos. Entonces es lógico que empiece a aparecer una desesperanza, una desazón, y que en ese caldo de cultivo, por supuesto que la mayoría, y en esto estoy segura, no tiene como propuesta la destrucción del Estado, pero no encuentra por dónde ir, ¿no? Y me parece que esto además no es un fenómeno exclusivo ni excluyente de nuestro país. Lo que pasa es que lo estamos viviendo ahora y tenemos 2 meses para lograr que ninguna de las dos versiones del fascismo, ni la que se propone como más institucionalista, ni la más virulenta de Milei, gane las elecciones, y esto genera, bueno, angustia, etcétera. Pero bueno, digo, es una crisis que está atravesando a todo el mundo, ¿no? A mí me parece que recuperar el caso de Bolsonaro para nosotros es importante. Hacer memoria sobre lo que implicó su gobierno, sobre la violencia, sobre las mayorías, digo, sobre las mujeres, sobre las disidencias sexogenéricas, con un racismo espeluznante, achicando la inversión pública en ciencia, en educación. Digo, este es el ejemplo que tenemos acá al lado, de un hombre que se hace el macho intentando resolver los problemas con las armas, ¿no? Con la violencia armada. Y me parece que eso sí tiene, y es lógico que nos esté pasando, que nos tenga que asustar. Ahora, frente a ese peligro real, verdadero, tenemos la obligación de ponerle esperanza, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice que dejemos el pesimismo para tiempos mejores, ¿no? Y me parece que sí, eso es clave, sí, en este momento. Quiero aprovechar además toda tu trayectoria para que puedas darle un mensaje a aquellos investigadores e investigadoras que ahora se encuentran desorientados o desorientadas. A mí me pasa que en los diferentes lugares que transito hay trabajadores que se sienten obviamente atacados por los discursos y las propuestas de Milei y de Bullrich, que ambos responden de alguna u otra manera al modelo de Macri. Si nos está escuchando ahora alguien que trabaja en el campo de la investigación, del CONICET, becario, ¿qué se le puede decir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Digo, también para bajar este nivel de angustia y ser propositivos y tratar de generar algo positivo a raíz de este caos que estamos viviendo. Sí, a mí me parece que en primer lugar sentirnos atacados está bien, digo, nos están atacando, es explícito el ataque, no solo a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la ciencia, sino al conjunto de los trabajadores del país. Justo hoy, un paréntesis hablaba con una compañera de SENASA, en donde intentábamos como establecer la cadena vinculante de la producción científico-tecnológica con otras industrias y con otros sectores. Digo, los desarrollos que se hacen en algunos laboratorios vinculados a materiales, tanto en CONICET como con CONEA, como en el INTI, también generan trabajo en el sector metalúrgico, digamos. No es que solamente queda que la inversión estatal en los organismos públicos de ciencia y tecnología no es que solamente impacta sobre el universo de investigadores, investigadoras o trabajadores y trabajadoras de nuestro sector. Esto impacta en muchos otros sectores, por supuesto el metalúrgico es uno, pero en la salud ni hablar, en la educación ni hablar. Con lo cual creo que hay que también entender que el universo de trabajadores y trabajadoras atacadas por estos discursos de odio somos el conjunto, no solo un sector.
Esto por un lado. Y en segundo lugar, respecto de lo que me decías acerca de qué hacer, a mí me parece que tenemos 3 tareas. La primera es votar a Massa. Digo, me parece que eso, aún con los debates que podamos tener, es el ministro de Economía de un gobierno que no está resolviendo los problemas que necesitamos, ni distribuyendo el ingreso, digo, no negando, sin negar la realidad y los límites que este gobierno y particularmente el ministro de Economía Massa tienen. Hay que votar en defensa propia, y votar a Massa es votar en defensa propia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde ATE-CONICET estamos convocando el martes próximo a las 15 horas, el martes 22 a las 15 horas en el playón del Polo Científico, ahí en el barrio de Palermo, de la capital federal. Estamos convocando una gran reunión abierta en donde, bueno, un primer objetivo, por supuesto, es congregarnos, encontrarnos, abrazarnos, digo, asumir que estamos juntos y juntas, que somos muchos y muchas, que es imprescindible en este momento ese abrazo colectivo. Y en segundo lugar, una campaña propia desde el sector de ciencia y tecnología que nos permita dar al mismo tiempo un debate respecto de nuestro sector, del rol de los trabajadores y trabajadoras, del sentido de lo que producimos, digo, discutir estas ideas que intentan instalarse de que somos choriplaneros, etcétera, y al mismo tiempo diseñar una campaña que nos permita construir un futuro, ¿no? Porque efectivamente, digo, esto que charlábamos antes, en un escenario de crisis y de crisis de horizonte tan profundo, la única respuesta va a ser organizarnos y ubicar entre todos y todas cuáles son los ejes, los elementos que esperamos vayan desarrollándose en el futuro, ¿no? No, me parece que tenemos el desafío de no hacer una campaña defensiva exclusivamente, sino hacer una campaña ofensiva, explicando y construyendo los ideales que pretendemos para el futuro. Uh-huh. Nuria, ¿qué tal? Mario Sadras te saluda, buen día. Buen día, ¿qué tal? Veíamos ayer, a raíz de todo este ataque, ¿no? Números correlativos a nivel internacional en relación, hay un índice de desarrollo que marca cuántos científicos hay cada 1.000 habitantes, no sé si son 1.000 o 10.000. Y creo que en Argentina están algo así como 3,49, de los más altos de la región, pero con respecto a España, Portugal, ni hablar de Israel, duplica ese número, o triplica. ¿Cómo fue la evolución en estos años de ese índice, si es que de verdad también para vos representa un índice de desarrollo? Bueno, es cierto que la inversión en ciencia y tecnología públicas es sin duda un índice de desarrollo. El desarrollo no es inocuo, digamos, hay un debate respecto de qué significa desarrollarnos, y hubo todo un debate durante este gobierno, saliendo de la pandemia, respecto de qué implicaba el desarrollo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional tiene una perspectiva de desarrollo que es, me parece a mí, antagónica con los intereses de nuestro pueblo. No obstante, digo esto porque uno puede desarrollar ciencia y tecnología solamente orientada para las empresas privadas, digamos, eso también se podría hacer. No es el caso. Claro. No es el caso de nuestro país, y eso hay que decirlo con total claridad. La investigación científica en nuestro país, por supuesto que hay una parte que se transfiere a la industria privada, que tiene ese circuito que para los tecnócratas es el circuito virtuoso, pero también tiene muchísimo vínculo con las necesidades
populares en general, tanto en el área de biología de la salud, digo, que resuelven o abordan o desarrollan investigación respecto de enfermedades endémicas, de los vínculos entre el ambiente, la situación social y el desarrollo de determinadas enfermedades. También, por supuesto, en las ciencias sociales, en la creación de conocimiento que permite conocer mejor nuestra historia, conocer mejor cuáles son algunos problemas en el campo de la educación, del trabajo, todo el desarrollo de ingenierías y de conocimiento sobre computación, que es enorme en nuestro país y que aporta a la soberanía que conocemos con los satélites, que conocemos con algunas necesidades muy puntuales, por ejemplo, conocer las modificaciones climáticas. Digo, hay mucho conocimiento que se desarrolla en favor de la soberanía y en favor de las necesidades reales y concretas de nuestro pueblo, tanto en el ámbito de la alimentación, como de la salud, como de la educación, como del trabajo, digo. Y esto también hacemos los científicos y científicas, y es muy productivo, a diferencia de lo que plantea este candidato, ¿no? Eso es mucho más productivo, de hecho, que la transferencia de investigación a la industria privada, y mucho más productivo en un sentido de desarrollo popular. Y eso me parece que también es importante contarlo, decirlo, y explicitarlo. Sí, ponerlo en valor nuevamente en este gobierno, no sé muy bien por qué, quizás la pandemia haya tenido algo que ver y venimos de arrastre del gobierno de Mauricio Macri. Hemos perdido eso que en un momento con Néstor y Cristina se puso en valor. Valoramos los trabajadores de la ciencia y la técnica, valoramos el trabajo estatal. Me parece que nos ganaron desde lo discursivo, con un bombardeo mediático, con lo que pasa en las redes sociales y con una pasividad. Así que a mí me parece que de alguna u otra manera esto que nos está pasando es un cachetazo para nuevamente salir a hablar y poner en valor, porque en este último tiempo me da la impresión que nos estamos un poco escondiendo, ¿no? Decir que es peronista no garpa supuestamente, decir que sos estatal de repente parecería que no garpa, pero en realidad hay un montón de gente que hace un trabajo súper valorable y admirado por un montón de otras personas, así que está bueno que nos juntemos y que salgamos a mostrar lo que hacemos y que pidamos más. Que no creamos esto que nos dicen, que el Estado, que es menos Estado, sino todo lo contrario. Hay un Estado que es verdad, por ahí no está funcionando como queremos o como en algunas otras épocas funcionó, pero que existe y que queremos más, queremos mejorarlo. Así que me parece que no nos tiene que ganar tampoco el desánimo. Y coincido con lo que decís, para muchos no es el candidato elegido Sergio Massa, pero en este contexto y en esta oportunidad es el que va a defender seguramente lo que queremos, que es más Estado, más ciencia, más educación, mejor calidad de vida. Y nos tenemos que volver a juntar y estar en la calle, que es algo que creo que perdimos un poquito. Sí, a mí me parece que hay algo de que este cachetazo, como vos le decís, nos enfrenta a una dificultad muy seria que tenemos hace muchos años, y que tuvimos también en un momento, digamos, en el kirchnerismo, durante los gobiernos de Cristina, que es relegar el protagonismo de las transformaciones al Estado. Y me parece que ahí nos equivocamos. Los únicos capaces de transformar el mundo somos las personas, no el Estado, no las instituciones. Somos los... ¿Quiénes le hacemos a las instituciones? Claro. Los trabajadores y las trabajadoras movilizados, organizados, de perder esa capacidad de poner siempre un poquito más, la vara un poquito más lejos para avanzar, también nos ubicó en una suerte de letargo, ¿no? Y que me parece que ahora estamos viviendo las consecuencias de esas batallas que no dimos y que relegamos en otros, en los funcionarios, en el Estado, a que lo resolvieran. Y me parece que ahí hay un elemento importante, que es el protagonismo tiene que volver al pueblo y no pedir más Estado, sino más protagonismo popular. Yo creo en ese punto que Massa es el candidato,
pero que la tarea de defender lo que conquistamos hasta acá, nuestros valores, nuestros ideales y el futuro que queremos construir, está fundamentalmente en nuestras manos, mucho más que en las manos del candidato. Creo que hay que hacer un esfuerzo por modificar esa inercia con la que venimos pensando y trabajando y organizándonos, y revertirla y poner por delante el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras estatales y del conjunto, para avanzar en transformaciones mucho más profundas y que efectivamente vuelvan a enamorar, ¿no?, a un pueblo que evidentemente está buscando por dónde salir. Digo, me parece que más que enojarnos tenemos que, bueno, convoquémonos, vamos a resolver esto de manera colectiva y democrática y a favor del pueblo, digo, no con estas salidas violentas, virulentas, gritonas. Buenísimo. Nuria, muchísimas gracias por tomarte el ratito para hablar con nosotros. Me han llegado unos mensajes de agradecimiento. Hay personas que alivia poder escuchar esto, y así que para nosotros es muy importante. Ante tanto lío, ante tanta angustia, un caos que se vive o que se relata y una situación económica crítica, nos parece bueno poder también llevar estos mensajes. Hay que organizarse, trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la técnica, entonces el martes próximo en el Playón, en Palermo. ¿A partir de qué hora? A las 3 de la tarde está convocado. Ahí vamos a estar en el Polo Científico Tecnológico, y todos los trabajadores de la ciencia y la tecnología están invitados a participar. Y a ser protagonistas, buenísimo, de lo que tenemos que construir. Bárbaro, te mando un abrazo y siempre te agradecemos y valoramos tu rato para charlar con nosotros. No, muchísimas gracias. Nuria Ginger, investigadora de CONICET y secretaria general de ATE CONICET Capital.